Dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, 3 versículos únicamente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Déjenme tomar mis notas que se me olvidaron. Esta carta está dirigida a esta iglesia que el apóstol Pablo, de la cual Pablo es el fundador de ella. Y nosotros vamos a entrar a ella después de haber estado escuchando acerca de la manera en la que nosotros tenemos que vivir de una manera sobria en contra del enemigo de tu alma, de quien te quiere destruir, del que quiere dividir tu matrimonio, acabar con la mente de tus hijos, quiere afectar muchas cosas de tu vida, y el Señor nos dio la clara indicación de cómo es que se debe de vivir de una manera sobria. Ahora, esta carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios, continúa precisamente en esa línea. Nos va a estar dando una dirección muy clara en cuanto a cómo debe de verse una iglesia a la cual el apóstol alaba. Esta es una carta que tiene características que son el resultado de la vida de las personas que en ella se congregan. Tú y yo tenemos que tener una cosa clara. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos bien de una iglesia, estamos de cierto modo hablando bien de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que conformamos esa iglesia de la cual tú y yo hablamos. Entonces aquí Pablo está dirigiéndose a ella y les está diciendo cosas que son totalmente aplicables a nosotros. Esto tomó lugar hace 2000 años, y una de las particularidades de esta carta es que habla acerca de lo que se llama la escatología. Para los que van a venir al curso de teología, van a escuchar algunos términos de ello, pero les van a decir el significado. ¿Qué quiere decir escatología? Es el estudio de los eventos del final de los tiempos. Y el día de hoy, ahora como resultado de la pandemia, hemos visto un sinnúmero de personas que han afirmado tener conocimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo, del rapto, de cantidad de cosas que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros tengamos bien claro, y que nos demos cuenta que esto que se está hablando el día de hoy, del final de los tiempos, tiene ya más de 2000 años. 2000 años. Lo que estamos viviendo nosotros, aún la pandemia, no es nada nuevo. Ustedes todos ya saben que ha habido varias pandemias en el mundo, en la historia de la humanidad, perdón. Y en esos tiempos que se han presentado este tipo de eventos, siempre sale a relucir el final del mundo. Y Cristo ya viene, y eso es lo que hay que hacer, y escucha la predicación de fulano de tal, y escucha esta otra predicación, y esas que dices tú, hijo mano, ¿por qué mejor no leemos la Biblia? ¿Por qué mejor no le ponemos atención a lo que el Espíritu de Dios tan claramente nos ha dejado escrito? Y eso es en parte lo que nosotros queremos hacer en este estudio, que da inicio el día de hoy, y que estaremos, por la gracia y
poder del Espíritu Santo de Dios, viendo a través de algunos meses. Esperamos que todos tengamos un corazón deseoso de que el Espíritu Santo nos hable como lo tuvieron los tesalonicenses. Y quiero nada más, para que tengamos una breve idea de cómo empezó esta iglesia, quiero que leamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos cómo empezó la iglesia de Tesalónica. Si abren sus Biblias en el capítulo 17 de los Hechos y dejen ahí su separador, los que recibieron su boletín de anuncios, ahí viene un separador, cortesía de mi mamá, por cierto. Gracias, mamá. A toda la iglesia le tuvo que haber tocado una cosita como estas para que lo puedan pasar más adelante. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos de la siguiente manera, dice así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, lo que quiere decir 3 semanas. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, dice. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, después de 3 semanas, esto fue lo que sucede. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vean esto: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo, Silas, al que estamos nosotros ahorita leyendo aquí en la primera de Tesalonicenses, Silvano, el que dice aquí es Silas. Pablo, Silvano, Pablo, Silas y Timoteo son los autores de esta carta. Ahora, no hay indicaciones visibles en los escritos de que Silas y Timoteo hayan escrito, pero estaban acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero, que fue cuando se planta esta iglesia. Y Pablo escribe esta carta a finales del siglo 50, principios del 51. Entonces, perdón. Del año. Gracias. Escriben esta carta alabando a esta iglesia, de la cual ya había pasado un tiempo, se creó 8 o 9 meses después de que se planta, donde se recibe un reporte de la conducta, de la manera en la que se conducen los hermanos en esta iglesia, pero no solamente de la conducta, sino de su fe, de su intencionalidad, de su amor los unos por los otros, de la manera en la que vivían, pero que había todavía ciertas cosas que tenían que ser aclaradas a ellos, entre ellas la segunda venida del Señor. Entonces Pablo escribe esta carta, y menciono yo al autor porque es un autor muy especial. Este es un hombre del que creo yo que todos los que estamos aquí podemos aprender y significativamente. Dios le dio al apóstol Pablo una serie de dones muy sobresalientes, de los cuales este hombre tomó
toda la ventaja posible, decía él, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este hombre sabio, sumamente inteligente, está por algunas personas catalogado como el mejor pastor que ha existido en todos los tiempos, el mejor teólogo de la historia, un hombre que dio su vida por la iglesia, a pesar de haber sido quien la haya perseguido. Por eso se dice él, de los pecadores, yo soy el primero. Este hombre que estuvo dispuesto a que lo mataran, que pasó por latigazos, que lo apedrearon, que tenía enfermedades, que estuvo en la cárcel y que ninguna de estas cosas, de ninguna manera y en ningún momento podemos leer que este hombre haya perdido la fe, que haya dejado de tener esperanza, que haya dejado de mostrar su amor por los hermanos. Y esto es algo admirable para todos nosotros, porque muchas veces nos enterramos una espina y a veces no sabemos ni qué hacer. Nos pegamos en el dedo gordo del pie y estamos llorando. Y este hombre, con todas las situaciones terribles que pasó, siempre estuvo hablando no únicamente de las cosas que acabo de mencionar, sino del gozo. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos, hermanos, gozaos en el Señor. Este es el hombre que escribe a esta iglesia y que les dice a los tesalonicenses, a manera de afirmar la fe de ellos, les dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, la primera vez a la iglesia de Dios en la persona de Jesucristo. Quiere Pablo, de una manera muy clara, que sepan ellos que si no está Cristo presente en la iglesia, no es la iglesia de Dios. Y de hecho aprovecho yo para decirles lo siguiente: cuando nosotros hablamos de Dios, se los he dicho varias veces y se los quiero repetir otra vez, no hablemos de Dios de una manera genérica. Cualquier persona de cualquier religión en el mundo habla de Dios de una manera genérica. El apóstol Pablo nunca lo hizo, el Nuevo Testamento nunca lo hizo. Hablamos del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Dios, delante del cual se arrodilló Tomás y dijo, mi Señor y mi Dios. Y Pablo aquí le dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Si no está el Señor Jesucristo, no es la iglesia de Dios. Y tú y yo, cuando hablamos de nuestro Dios, hablamos de el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él la empezó, Él la terminó. Él es el alfa y es el omega. Tiene la primera y tiene la última palabra. Y esto es como empieza Pablo diciéndoles, el que tiene al Hijo, haciendo cita de lo que dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esta iglesia de Dios es a la que yo saludo diciéndoles que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Una iglesia, hermanos, tiene que estar sumamente consciente, constantemente, de que somos nosotros el resultado del favor inmerecido de Dios que se manifiesta hacia nosotros independientemente de nosotros. No se esperó Dios a que tú cambiaras. Estando en tu condición de pecador, Dios extendió su poderosa mano y te rescató del reino de las tinieblas y ahora te ha plantado en el de su amado Hijo Jesucristo y ha derramado sobre ti y sobre de mí favor inmerecido constante. La gracia de Dios esté en esta iglesia y que sus miembros estén conscientes. Que cuando tú y yo abramos los ojos podamos darle gracias a Dios por su favor para con nosotros. Él es nuestro porrista número 1, el cheerleader más apasionado del universo, en el que nos dice, tú eres mi hijo y yo te he mostrado mi amor eterno. Yo te he amado con amor eterno y te he mostrado mi gracia. Y nadie me va a alterar la manera que yo te amo, ni tú mismo, ni el diablo, ni la muerte, ni la enfermedad, nada. Dice, esta es la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Hermanos, pero no debemos de leer estas cosas únicamente y quedarnos con este conocimiento de una manera intelectual, sino que sea una realidad de nuestras vidas.
Que cuando nosotros nos volteemos a ver y veamos nuestras vidas, aún con nuestras dificultades, digamos, la gracia de Dios esté contigo. La gracia de Dios sea sobre tu vida. Gracia de Dios en esta iglesia y en cada persona. Pero luego les dice, no únicamente que la gracia de Dios venga a sus vidas, shalom. Gracia y shalom. En nosotros, en nuestro tiempo, nuestro entendimiento de la palabra paz es prácticamente una ausencia de conflictos. En el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento, estamos hablando de un término que significa: yo pido a Dios por tu bienestar espiritual. Yo pido a Dios que estés tú bien emocionalmente. Te deseo salud, prosperidad, bendición. Eso es shalom. Eso es lo que Pablo está hablándole a esta hermosa iglesia, que hermanos, yo les suplico que a la hora de que entremos en esta nueva etapa, en esta nueva serie de la vida de los tesalonicenses, nosotros tengamos el deseo de imitarlos. A mí me llama mucho la atención que de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, nada más 3 estén bien. A las otras 4 les llaman la atención. 4 o 5. Se les llama la atención. Se olvidaron de su primer amor. Una serie de cosas que Dios les dice: te has olvidado de esto. Entre ustedes tienen una profetisa, casi una bruja. O sea, Dios hablándole a las iglesias, llamándole la atención. Y aquí el Espíritu Santo de Dios le habla a Pablo y le dice: esta es una iglesia admirable. Ese shalom que viene por parte de Dios a nuestras vidas es nada más y nada menos que la misma presencia del Señor Jesucristo en tu corazón y en el mío. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Él es el príncipe del shalom. Él es el príncipe de la paz. Algo de lo cual nosotros tenemos que estar llenos constantemente, agradecidos porque se nos ha dado por la gracia de Dios. El creyente, en términos generales, debe de ser una persona que lo caracterice la paz. Le decía ayer a una persona, no es que las cuestiones externas estén bien en tu vida, es la cuestión de tu corazón. Viene de adentro el que tú puedas experimentar la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento del hombre. Entonces Pablo, en esta introducción, en este saludo, es lo que pide a Dios por ellos. Dice: y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere Pablo que quede bien claro que es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo en nosotros lo que nos debe de caracterizar como individuos y como iglesia. Eso es lo que nosotros queremos tener siempre presente en nuestras vidas, no únicamente como iglesia, sino también como personas, en la que en nuestras vidas familiares, relacionales, laborales, nosotros estemos agradecidos con Dios por la presencia de Jesús y por sus bendiciones que vienen como resultado de su presencia. Y lo primero que empieza a hacer aquí Pablo, después de saludarlos, es donde tendremos nosotros que venirnos a topar de frente. Y suplico a Dios y les pido a ustedes que también supliquen al Señor por ustedes y por los que están a su alrededor, que seamos así. El apóstol Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Nosotros tenemos gente que amamos. Tenemos familia, por supuesto. Tenemos grupos de personas con los que nos relacionamos más que con otros. En iglesias de este tamaño es un poco más difícil, por eso tenemos los grupos de casa. Y muchas personas, a la hora de que vivimos de esa manera, no pasan en nuestro radar.
Pero Pablo, habiendo plantado esta iglesia, no se sabe el número de personas que había en ella, dice, yo siempre doy gracias a Dios por todos, por todos. No por mis padres o mis hermanos o mis hijos o mis cuñados, mis primos, no, por todos. Y la cosa con la que nos topamos nosotros en una congregación como esta o en nuestra vida personal, relacional, es que muchas veces no vamos a dar gracias por todos. De hecho, vamos a tener dificultad para hacerlo. Sobre todo cuando nos topamos con personas que no son de nuestro agrado, cuando son personas con las que no hemos tenido una buena experiencia. Y Pablo aquí, con el corazón lleno de gratitud por una iglesia a la cual le acaba de decir que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes, yo por eso de entrada le doy gracias a Dios por todos. Nos llamamos nosotros creyentes, nacidos de nuevo, tenemos una nueva humanidad, a pesar de que somos imperfectos, pero somos parte de la familia de Dios. Ahora somos hermanos en Cristo. Este es un regalo que Dios nos ha dado. O sea, yo creo que si tú has experimentado, espero que tu experiencia haya sido siempre buena hasta el día de hoy, aún con defectos y pecados, que tu experiencia al conocer hermanos, al conocer gente en la iglesia de Dios y llegar a desarrollar una relación con esas personas, tú en un momento dado hayas experimentado gracia, hayas experimentado bendición por parte de ellos, hayas recibido tal vez un abrazo, buenas palabras que bendigan tu vida. Y aquí lo que Pablo es que está saludando a una iglesia que a pesar de que tiene errores, Pablo le da gracias a Dios por ella. Hay otra carta que el apóstol Pablo escribe, que es la primera carta de los Corintios. Y es una iglesia muy diferente a la de los tesalonicenses. Es una iglesia llena de errores. Entre los errores que hay ahí es que están todos divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, divididos. Divisiones entre los hermanos, al grado de que hay quien haya llevado a otro hermano a una corte, dice, en una iglesia, un hermano llevando a otro hermano a la corte, un hombre teniendo relaciones con la esposa de su padre, o sea, nada de él, pero esposa de su padre, problemas matrimoniales, de divorcio. Otros estaban tomando la cena del Señor y era diferente a como lo hacemos nosotros ahora, todo esto por cuestión de higiene y de sana distancia y etcétera, y conveniencia también. Pero tenían ahí vino. Y había gente en la iglesia de Corinto que tomaba la copa y se emborrachaban. ¿Me están oyendo bien? Se emborrachaban a la hora de tomar la cena del Señor. Y Pablo se dirige a ellos, dice el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta a los Corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. O sea, yo creo que algunos de aquí le diríamos, ¿really? O sea, Pablo, ¿estás en serio? ¿Tú le estás dando gracias a Dios y les dices, hermanos? La palabra de Dios dice sí, porque Dios derramó de su gracia y a esa gente imperfecta Dios la hizo propiedad de Él. De hecho, casi cuando termina esa carta, les voy a leer lo que les dice, porque así termina dice, 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, Primera de Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, Pablo se dirige a una iglesia en la que está llena de pecados, se pudiera decir. Y le da gracias a Dios por ellos. De las preguntas que nos tenemos que plantear a nosotros son las siguientes. ¿Tú le puedes dar gracias a Dios por todos tus hermanos en esta iglesia? ¿O en la iglesia en la que Dios te puso? ¿O no? Porque si tú no puedes darle gracias a Dios por algún hermano o hermana que te ofendió o hizo algo indebido, muy probablemente lo que tu corazón está mostrando es un espíritu de superioridad y de pureza falsa, en la que yo sí soy bueno y tú no, yo sí soy santo y tú no. Y Pablo de entrada se dirige a esta iglesia diciendo: gracias Dios por estos hermanos. En ocasiones pasadas les he pedido yo que oremos siempre los unos por los otros. Nuestra reunión los domingos a las 10:30 tiene como propósito el que nosotros vengamos a interceder por todos ustedes, no por nombre, porque todavía estaríamos ahí metidos, pero hemos intercedido por ustedes. Si tú estás en este lugar por primera vez, es la primera vez que tú vienes, nosotros el día de hoy oramos por ti. Y le pedimos al Señor, le dijimos: Señor, te pedimos por las personas que vengan por primera vez a este lugar. Que tu Espíritu Santo, a través de la predicación de tu palabra, ministre sus corazones y los bendiga. Que si hay dificultades en ellos, Señor, que tú los ayudes a que salgan de esas situaciones. Lo hemos hecho porque estamos informados por la palabra de Dios a hacerlo, número uno. Pero la segunda cosa y más importante, ¿sabes por qué es? Porque te amamos. Nosotros lo queremos hacer porque te amamos. Nosotros genuinamente deseamos el bien para ti. Y creo que tenemos que tener ese corazón como familia de desear siempre lo mejor los unos para con los otros. Si tú y yo no podemos dar gracias por todos en esta iglesia, algo no está bien contigo y conmigo. Algo tiene que cambiar. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que Él ha hecho de su iglesia un solo cuerpo con muchos miembros. Somos miembros los unos de los otros y por esa razón tenemos que ver por el bien de los miembros de nuestro cuerpo. Mi mano derecha, si hablara, no le podría desear mal a mi mano izquierda porque sería incongruente, sería una locura. Bueno, de la misma manera, yo no puedo desear mal a un hermano, a una hermana, aunque me haya ofendido. Yo no podría desearle el mal. Su bienestar, a final de cuentas, viene siendo mi bienestar. Y debe ser la manera de conducirnos los unos para con los otros en todo tipo de relación, como en el matrimonio, como en la paternidad con los hijos. Deseamos el bien de las personas que Dios nos ha regalado porque vienen a enriquecer nuestra vida. Somos un solo cuerpo y nuestro deseo es que todo el cuerpo funcione bien. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Gracias a Dios por las personas que oran por los líderes. Hermanos, Pablo no estaba aquí diciendo: yo estoy orando por los pastores. No, por todos, por los líderes, por los amigos, por los conocidos, por los que no conoces, por los que te caen bien y te simpatizan y son tus amigos, y por los que no también. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la oportunidad de ejercitarnos en el amor, orando los unos por los otros, pidiéndole a Dios su bendición en la vida de los demás. Ese es parte del placer que nosotros tenemos como hijos de Dios, de podernos ejercitar al estar orando por alguien más. Les comenté en una ocasión que
pastor Charles Spurgeon decía, nadie me puede hacer mejor bien que estar orando por mí. El corazón está siendo afectado cuando nosotros levantamos a una persona en oración. Hermanos, aquí todos, si no todos la mayoría, y si no, eventualmente serás ofendido por alguien. Y es importante que a la hora que tú sufras una falta, un error de alguien más, que tú lo primero que hagas es perdonar a esa persona y empezar a orar. Porque el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, los gentiles aman a sus amigos y los bendicen, dice, y si tú lo haces, no estás haciendo nada de más. Dice, eso lo hacen los paganos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros oremos por los que nos maldicen y os persiguen. Es donde verdaderamente el carácter de un creyente va a salir a flote. Por lo tanto, es importante que tú y yo tengamos a manera de hábito el orar siempre por la iglesia en la que el Espíritu de Dios te ha colocado, con todos sus errores. No importa. Tú estás en esa iglesia y mientras tú estés, va a haber errores. Por lo tanto, ora por tus hermanos con errores y pide al Señor que los bendiga. Ora por lo que el Señor está haciendo en la vida de los demás hermanos, en los que conoces y en los que no conoces, porque hermanos, nosotros nos podemos ver. Y una cosa curiosa que tenemos los humanos, la mayoría, es que no nos gusta que la gente se dé cuenta de que andamos batallando. Comúnmente le preguntamos a las personas, ¿cómo estás? ¿Y qué es la respuesta? Bien. Y muchas veces no estamos bien. Entonces, Señor, te pedimos por las personas que el día de hoy están pasando por tremendas situaciones y dificultades. Por los que están tristes y están desanimados y están desesperanzados, Señor, te suplico por esa persona que muy probablemente está sentada enseguida de mí. Les platiqué hace muchos años la historia de una persona que estaba en una línea de producción, en una maquiladora. Y de repente esta mujer creyente deja de ver a la que estaba sentada enseguida de ella y días después regresa con vendas en las muñecas. No se hablaban, estaban sentadas ahí. Y regresa esta mujer con sus vendas y esta que estaba sentada de este lado le dice, perdóname, dice, pero ¿qué te pasó? Le dice, fíjate que me quise quitar la vida, pero en el hospital una persona me habló de Cristo y te quiero yo hablar de Cristo a ti ahora. Y esta persona le dice, yo también soy cristiana. Le dice, ¿y por qué nunca me dijiste nada? Sentadas enseguida una de la otra. Aquí hay situaciones, hay debilidades, hay problemas, hay muchos gozos y alegrías de las cuales nos gozamos y por las cuales pedimos a Dios que continúe derramando bendición, que haya mucha gente que esté aquí muy fuerte, porque es la persona precisamente que puede orar por el débil, que la puede aconsejar y que la puede bendecir. Pero independientemente de ello, hermanos, nosotros tenemos que estar orando y dando siempre gracias a Dios por esas personas. El apóstol Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Él a la hora de que está orando siempre, no de vez en cuando, y como les decía, es una clara muestra de un genuino amor por los demás. En ocasiones cuando salimos de este edificio, de repente hasta yo me da risa, ¿no? Porque le preguntaba una vez a un joven, el papá le preguntaba y luego nos platicó el papá, ¿qué te pareció la predicación? Bien. Y le dice el papá, ¿de qué fue? Pues de Dios, de Dios. Le dice, ¿pero de qué fue el tema? Dice, no, pues no me acuerdo. O sea, salimos de aquí había estado el joven, y no se acordaba de qué había sido la predicación. Porque empezamos a vivir nuestra vida de una manera muy normal, en nuestros quehaceres, en nuestras rutinas, y nos olvidamos de algo muy importante que a Dios le ha placido regalarte, ser parte de su familia.
Son personas que en un momento dado, de alguna manera u otra, dependiendo mucho de tu intencionalidad en querer ser partícipe, de quererte involucrar, van a ser importantes en tu vida esas personas. Platicaba el otro día con una de mis hijas y me decía cómo se ha enriquecido su vida a la hora de estar sirviendo. Desde que tengo uso de razón que esta chiquilla está sirviendo, y le decía yo, es lo que hace la iglesia. Dios, por medio de la iglesia, te enriquece, te agrega, te suma, te edifica, te transforma, te permite saber que hay mucha gente que piensa como tú, que cree lo mismo que tú, y que a final de cuentas Dios en su misericordia la ha agregado a tu vida para tu bendición y para que tú seas bendición en la vida de ellos también. ¿Oramos por ellos durante la semana o no? ¿Está la iglesia del Señor Jesucristo siendo algo presente en nuestras oraciones? ¿Nos acordamos de nuestros hermanos, de las dificultades que hay? Y les tengo que decir esto, no es necesario que nosotros sepamos qué es lo que estás tú pasando de una manera pública. No es necesario. Creo que si tú estás pasando por una situación difícil, personal, familiar, relacional, matrimonial, sí necesitas venir a hablarlo, y te lo digo a manera de sugerencia. Yo te propongo que consideres hablar con alguno de nosotros. Tal vez no tengamos la respuesta a tu problema, pero ¿sabes una cosa? Sí, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti y vamos a tratar de darte el mejor consejo bíblico que podamos. Dios ha puesto entre nosotros a hombres, y no únicamente estoy hablando del consejo pastoral, sino en el liderazgo, en los grupos de casa, en los ministerios, donde vemos nosotros la gracia de Dios operando de tal forma que pueden ser para nosotros una tremenda bendición a manera de refrigerio en nuestras almas. Ahorita que estaba viendo a Raúl y a Anita, veo yo cómo ese amor que han estado dando a través de los años con tantas criaturas han afectado la vida de muchos niños y niñas, y jovencitos y señoritas. Aguana está en mis oraciones y espero que esté en las tuyas. Y que estemos orando siempre por los maestros, como lo hacemos los domingos, por todos los que ministran aquí, por los que están en la bienvenida, por los que tocan, por los que mueven los botones del sonido. Hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades dadas por Dios, y el Señor nos dice, orad los unos por los otros. Y eso es lo que Pablo está haciendo con los tesalonicenses. Dice, yo hago memoria de vosotros en mis oraciones. Y empieza Pablo a decir, ¿por qué ora? Habíamos hablado anteriormente de cómo el apóstol Pablo, cuando oraba por los tesalonicenses, por los efesios, le decía, te pido para que les abras los ojos y puedan ver el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Si tú y yo no estamos viendo el amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento, necesitamos que Dios abra nuestros ojos y podamos verlo de tal manera que nos apropiemos de Él y nos deleitemos con Él. Por eso tanto habla la palabra del deleite de Dios. Dice en esta parte, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Para los que estuvieron aquí el domingo pasado, ustedes escucharon una extraordinaria exposición de una fe genuina y una fe falsa. Una que busca su conveniencia, que busca a Dios porque le va a ayudar, porque lo va a sacar del problema, y el otro que aunque tenga problemas va a descansar en la gracia, poder, soberanía y voluntad de Dios, que aunque no le dé respuesta a sus oraciones específicas, está creyéndole, está esperando en Él, está dependiendo de Él, donde lo más importante en la vida del creyente va a ser que Cristo lo salvó, lo hizo renacer a una esperanza viva y nueva. Y aquí dice Pablo, le doy gracias a Dios por la fe que tienen. La fe que tienen ustedes no es una fe convenenciera, es una fe genuina, una fe que los lleva a agradecer a Dios aún en medio de dificultades, y es precisamente
Pablo el que Dios escogió para decirnos que se puede tener fe en medio de las peores circunstancias. Por eso empecé dándoles una breve reseña de la vida de este hombre. Que si alguien pasó por situaciones que podía haber dudado del cuidado, del favor de Dios, fue él. Y ahora voltea y ve a una iglesia en la que dice, yo le doy gracias a Dios por la fe que tienen. Una fe que los lleva entonces a dar fruto. Se ve la fe de ustedes no de una manera subjetiva, intelectual, interna. Aquí hay un testimonio que Timoteo le va a dar, lo vamos a leer más adelante en otra predicación. Le da un testimonio a Pablo y le dice, en esa iglesia la gente tiene fe. La fe, hermanos, la fe tiene que venir siempre acompañada de obras. Escúchame bien lo que voy a decir. Una fe sin obras está muerta. El medio hermano del Señor Jesucristo, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el capítulo 2, versículo 17 de Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Cuestión de fe, bien haces. También los demonios creen, nomás que ellos también actúan, tiemblan. Congruencia de la fe en el creyente, buenas obras, fe, no fe salvífica, por supuesto, en los demonios, tiemblan. Dios es de veras. Hasta en el infierno, el conocimiento de Dios tiene un efecto, genera acción, tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El apóstol Juan, ya un hombre viejo, de 90 años, alrededor de 90 años, un viejito en la prisión, dice en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una persona que dice que tiene fe, es una persona que tiene en mente la iglesia del Señor Jesucristo, de tal forma que no únicamente ora por ella, sino que su fe en Jesucristo, al haber sido puesto por Dios en la iglesia, lo va a llevar a actuar. Y te voy a dar de una manera muy breve, porque el tiempo no me lo permitiría, una manera sencilla de que tú evalúes tu fe. Cuando tú haces cualquier cosa en la iglesia, y no estoy limitando lo que estoy hablando a estas cuatro paredes, porque la iglesia existe fuera de estas cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia y somos representantes de Cristo en todos los lugares a donde vamos. Somos embajadores de Cristo. Nosotros hablamos en nombre de Cristo donde estemos, o no, o lo negamos. Cuando tú eres parte de una iglesia, tu fe a la hora de que se va a poner a actuar, donde tiene obras, toma lugar y lo primero que haces es una confesión pública de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú estás comprometido con el cuerpo de Cristo y tú te vas a involucrar a servir, y quiero ser enfático en lo que voy a decir, a servir y no necesariamente en lo que te sea agradable. Ayer le decía a una pareja que casé, el amor te incomoda. El amor cuesta. ¿Sabes qué cuesta? Te cuesta todo. Qué padre que nada más sirvamos en lo que nos gusta, en lo que nos causa placer, en lo que nos conviene. Y les decía que el amor incomodó a Jesús
hasta la muerte. Y vino e hizo cosas que no eran necesariamente gratas. Se involucró y a él no le convenía, pero lo hizo por amor. Una fe que es congruente es una fe que actúa. Que si tú dices, yo me voy a apuntar a este curso, yo voy a ir, no estoy hablando de teología, estoy hablando de cualquiera. Me voy a meter a este grupo de casa, yo voy a ir. Tenemos personas, me puede decirlo y si te cae el saco, póntelo por favor, que cada vez que tenemos un curso de nuevos miembros, se apuntan. Ya sabemos hasta el nombre, hasta los nombres de memoria. La séptima vez. Que si tú vas a involucrarte en cualquier ministerio, que vayas con la mejor actitud, porque tienes fe. Y tú quieres ir a servir, poniendo atención, tomando notas, apagando tu celular. No saben ustedes, hermanos, la distracción que le causa a una persona que está hablando ver a alguien así. Es horrible. O estar en la reunión sin poner atención. Cuando una persona se apunta a algo, quiere ser fiel, porque lo está haciendo por fe. Porque la persona que te va a recibir se preparó. El curso en el que tú te apuntaste, se preparó el material. La reunión a la que te invitaron y dijiste que sí ibas y no vas sin avisar, es una falta de respeto, pero sobre todo de amor. La persona tiene fe en que tú le dijiste, sí, sí voy a ir, y a la hora de la hora, tú no vas. Mi recomendación y mi petición, aprovechando que estoy hablando de esto, si tú no vas a ir, ¿sabes qué? Por favor, bórrenme. Bórrenme. No hagas esto. Una persona que tiene fe en su Salvador es una persona que es intencional. Porque lo que sigue, de lo que está hablando Pablo, dice, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Hermanos, cuando nosotros estamos participando en algo, lo debemos estar haciendo por amor. O sea, Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes son gente de fe, pero están viendo que se aman. Y hablando de compromisos y responsabilidades y participaciones en cuestiones de grupos, etcétera, yo he visto a través de toda mi vida, voy a cumplir 46 años en esta misma iglesia. Misión de Iglesia va a cumplir 22 años este mes, el mes que entra, el 10 de octubre. Pero en la misma iglesia fuimos enviados de la iglesia de Ciudad Juárez, y toda la vida me ha tocado ver una cosa. Gente que ama y que cuida de los hermanos que en un momento dado pasan por situaciones difíciles, y lo he visto en los grupos de casa. He visto cómo en los grupos de casa, cómo el grupo de casa ha llegado a ser como un panal de miel para el que está triste, para el que está enfermo, para el que necesita que alguien le hable y que le lleve un plato de comida. Que alguien vaya, porque me ha tocado saber de personas aquí, que las conozco personalmente, que han ido a limpiar la casa de personas enfermas. La prueba, la muestra de vuestro amor. El apóstol Juan, como les decía ahorita cuando escribió esa primera carta, dice, primera de Juan 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y les estoy hablando, hermanos, de un amor tangible, de un amor que se ve. No estoy hablándoles de un misticismo, de una subjetividad en la que tú ves una persona muy, muy bonita, que tiene una cara de piedad y no hace nada. Ay, sí. Que los ves en nada.
El amor cuesta, hermanos, y cuesta mucho. Cuesta desvelos y cuesta trabajo y cuesta dinero y cuesta muchas cosas. Y eso es lo que estos hombres de esta iglesia y mujeres de esta iglesia sufrieron. Esta iglesia fue una iglesia que creció en medio de una tribulación, de una dificultad bien fuerte. Nosotros, por la incomprensible gracia de Dios, tenemos medios de gracia para que las iglesias, y yo sé, casi estoy en contra de mí mismo, pero ahora se plantan de la mejor manera. Tenemos los medios para hacerlo. Ah, que un local, vamos a rentarlo. ¿En dónde? Por en tal parte, letrero, música, equipo. Esta gente la andaban persiguiendo para matarla. Y su fe no menguaba. Y su amor crecía más y más. Por eso dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El trabajo de vuestro amor, y dice Pablo, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso que podamos nosotros ser gente de esperanza. Hace algún tiempo yo di una predicación que creo que le puse el título, la pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros. Y una de las cosas que me encanta del apóstol, como me bendijiste ahorita que decías de cómo te bendice el libro de Jeremías, es que este hombre, Nehemías, gracias, siempre hablando de esperanza, siempre. Y lo que ahora ha pasado, que en la iglesia del Señor Jesucristo tenemos una de tragedias, negatividad. Ay, no, yo lo que quiero es que se acabe todo esto porque esto es horrible. Hermanos, si alguien tiene que traer la voz de la esperanza, no únicamente a nosotros, entre nosotros, sino al mundo, es la iglesia de Jesucristo. Dice el apóstol, de la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de estos hermanos era intenso y los estaba llevando a amarse más y más. Y ese amarse más y más era resultado de su esperanza. Tú no te has fijado en alguien, espero que no seas tú uno de ellos, y si eres una persona así, quisiéramos orar por ti. Cuando una persona no tiene esperanza, o sea, sueltan la vida, les cambia el rostro, su manera de hablar cambia, no hay esperanza. Y este apóstol del gozo dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes, tienen fe, se aman y tienen esperanza. Esta esperanza gloriosa que los hace vivir amándose, donde el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, está presentando esto no como una opción, sino como la evidencia de la realidad de la presencia de Dios en el corazón de las personas que son parte de la iglesia. La evidencia de lo que las conforma. Son gente de fe, pero fe de a de veras. Se aman de a de veras y tienen esperanza, y la esperanza la tienen en el Señor Jesucristo. Tenemos nosotros, hermanos, muchas oportunidades de poder hacer el bien, y yo le doy gracias a Dios porque esta ha sido una iglesia sumamente generosa, dedicada, intencional, pero siempre, hermanos, siempre va a haber lugar para crecer. Siempre tenemos esa oportunidad dada por Dios para que nosotros podamos decir, Señor, yo te pido por mí, para que eso que esa iglesia de Tesalónica estuvo haciendo, lo haga yo también. Que yo, al ser parte de esta congregación en la que tú me has puesto, sea un reflejo de hombres y mujeres que genuinamente se aman,
¿Por qué? Porque tienen algo que los lleva a seguir viviendo y viviendo con gozo. Esperanza, esperanza. ¿Qué es esta esperanza que tenemos? Déjenme les digo qué es esperanza. Es esperar algo con gozo, con júbilo. Es esperar algo bueno, en el sentido cristiano. Es la expectativa alegre y confiada de salvación eterna, de tener esperanza contra la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo apunté cuando me acordé de Abraham. Dice, y tuvo esperanza contra esperanza. O sea, el hombre, como dice la palabra, casi muerto, le dice a Dios, vas a tener un hijo. Pues a la esposa le dio risa. La mujer estaba muy grande también. Dice la palabra, pero tuvo esperanza contra lo que veía. O sea, ¿qué esperanza tengo yo de tener un hijo? Pero creyó al que era capaz de cumplir lo prometido. Y nosotros en ocasiones vemos la vida y decimos, esto no tiene esperanza. El Espíritu de Dios trae a Pablo estas palabras y se las dice. Y el Espíritu de Dios nos las dice a nosotros para que nosotros podamos vivir con esperanza. Y quiero cerrar con el siguiente versículo del capítulo 6 de Hebreos, donde el autor del libro de Hebreos, que se cree que es Pablo, a pesar de lo diferente de su manera de expresarse, dice el versículo 17 del capítulo 6 de Hebreos así. Por lo cual, fíjense lo que dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Les quiero mostrar, dice Dios, que no cambio, que lo que les he prometido, así va a ser. Interpuso juramento para que por dos cosas que no cambian, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para aferrarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios pone y puso delante de nosotros una esperanza que no cambia, de la cual tú y yo nos podemos agarrar, tomar, asir, aferrar. ¿Por qué? Porque está en la persona de Jesús. Y Él ya entró por nosotros y vino y dio su sangre para que todos pudiéramos tener esta esperanza de vida eterna, sabiendo que lo que estamos haciendo aquí no únicamente no es en vano, sino que va a darle gloria con tus acciones y decisiones que sean una muestra de tu fe y tu amor por Dios y por los hermanos. Esta es la carta de Pablo a los tesalonicenses, que debe y espero y le suplico a Dios que nos transforme a nosotros, Misión de Gracia, 2000 años después. Que tú y yo nos apropiemos de esto y que Dios vea la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y nuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Que seamos en Misión de Gracia una iglesia que hace una diferencia. Una diferencia a los que te conocen y a los que no te conocen también. Si tú eres un creyente, yo te animo a que seas diligente en buscar cómo imitamos esto, que continuemos creciendo,
Pero si tú no conoces a Cristo, queremos decirte cómo es que tú puedes venir a formar parte de la familia de Dios y disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para su iglesia. Estamos deseosos de servirte. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta introducción a esta hermosa carta que te suplicamos juntos que nos transforme, que nos renueve la mente, nuestra manera de pensar, de tal forma que todo lo que hagamos, lo hagamos por fe, Señor, por amor, sabiendo que tenemos esperanza de que todo esto resulta en gloria de tu nombre, en beneficio personal y edificación de tu iglesia, pues para eso nos has dado los dones que nos has dado. Y Señor, te damos gracias por el día de hoy. Pedimos tu bendición y la recibimos y te damos toda la gloria por siempre y para siempre en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios que dice, amén y amén.